Es importante que sepamos nosotros, hermanos, que Dios preparó el camino de antemano. Dios preparó el camino y anunció con tiempo del Mesías, del unigénito del Padre, de Jesucristo viniendo a la tierra. La palabra muestra que desde Isaías comenzó a expresar un poquito más. Capítulo 9, capítulo 11 y 53 de Isaías habla acerca del reino del Mesías, de que vendría y nacería de una virgen. No solamente Isaías, pero también Ezequiel. También escribió, los profetas hablaron más cerca de la venida del Mesías. Zacarías anunció el reino milenario, el reino del Mesías, perdón. Y Malaquías también anunció. Entonces, Daniel anunció. Isaías, Daniel, Zacarías, Malaquías, en el Antiguo Testamento hablaban acerca del Mesías, que iba a venir y iba a habitar entre nosotros. Es el Hijo de Dios. ¿A qué vendría? Dice la palabra aquí, le dijo el ángel a José, a salvar al mundo de sus pecados. Pero no solamente en el Antiguo Testamento Dios preparó el camino, también en el Nuevo Testamento Dios preparó el camino. ¿Cómo? Habló antes de que viniera Jesucristo a nacer aquí en la tierra. Habló a Simeón, un hombre que recibió profecía delante del Señor. El Señor le dijo: Simeón, no vas a morir hasta que veas cumplido el Mesías nacer. Wow. No solamente a Simeón, también habló a José. Le dijo profecía, le dijo: va a dar a luz María por obra del Espíritu Santo. 9 meses antes, imagino meses antes del Mesías nacer, ya había sido anunciado en el Nuevo Testamento. No solamente a Simeón y a José, también a María se le presentó un ángel, dice la palabra, y le dijo: vas a concebir, no tengas miedo, María. No solamente a ella, sino también a los magos que venían del oriente. Dios les anunció, les reveló antes que vendría el Mesías. Entonces, Dios preparó el camino. Desde el Antiguo Testamento, los profetas, hasta el Nuevo Testamento también preparó el camino para que la gente escuchara que el Mesías vendría y nacería en un pesebre. ¿Lo saben? La gente estaba más ocupada en sus quehaceres, más ocupada en sus responsabilidades, más ocupada en sus distracciones, en su propia vida, que preocuparse por las cosas del Señor. Qué triste, ¿verdad que sí? Pues hoy en día, déjame decirte, que la gente sigue ocupada en sus quehaceres, en el yo, y no se preocupa por lo que verdaderamente significa el nacimiento del Mesías. No solamente celebramos que nació en el pesebre, pero celebramos que vino y que nació de una virgen, dice la palabra, y que creció. Pero el mensaje de hoy habla acerca de la manera en que el Mesías fue rechazado, fue despreciado, y quiénes lo rechazaron y quiénes lo despreciaron. El Mesías fue rechazado aún antes de nacer. ¿Quién lo rechazó? ¿Quién lo despreció? ¿Sabe quién? José. José despreció, lo rechazó. ¿Por qué? La palabra dice, aquí donde leímos, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, dice la palabra. ¿Cómo, pastor? Sí. José, antes de que el Señor le revelara por medio del ángel que era una obra especial, José rechazó a ese niño. No solamente a ese niño, José rechazó a la madre de ese niño. ¿Por qué? ¿Razones tuvo? Me imagino que sí. ¿Por qué? Porque si regresamos a la historia, el estilo de vida que tenían antes, hermano, un compromiso era un compromiso. Y María estaba comprometida para José. Y la palabra registra
que cuando José escuchó que María estaba encinta, me imagino estaba embarazada, vino a su mente muchas cosas, hermano. ¿Cuál? Número uno que vino, vergüenza. Número dos que pudo haber venido, hermano, orgullo. El qué dirán, el rechazo, me van a juzgar. Porque obviamente para esos tiempos, hermano, eso era algo que no existía mucho, no abundaba tanto. Cuando se comprometía una mujer con un hombre, la mujer estaba pura hasta el momento en el cual se entregaba delante del Señor en matrimonio, a consumar el matrimonio. Entonces la mujer podía estar con el hombre bajo los principios bíblicos. Había gente que lo hacía desvergonzadamente. La palabra habla de eso. Gente de pecado. Pero los hombres y las mujeres que tenían temor a Dios ya sabían que el compromiso era el compromiso. ¿Por qué crees que Dios escogió a María? Porque ella estaba delante del Señor, dice, pura y limpia. ¿Por qué José? Porque la palabra dice que se va a cumplir, que del linaje de David iba a ser el Mesías. José estaba en los requisitos. María y José, hermano, vivieron delante de los ojos del Señor una vida comprometida para unirse. Y cuando José escucha que María estaba encinta, obviamente dijo, ¿cómo es posible? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Cómo lo van a juzgar? Prefirió mejor el yo, ¿cómo no voy a ver? Que él escuchar a María y decir, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? Explícame, dime algo. Él quiso dejarlo, dice, secretamente. No quería salir a las calles y decir, María está embarazada, María me ha defraudado, María hizo esto otro. No, dice que no quiso difamarla. Él quiso dejarla en secreto, que nadie supiera. ¿Cómo le va a hacer? La palabra no nos dice. Pero dice que Jesús rechazó a María, que José rechazó a María. Y no solamente a María, sino al Mesías. Lo rechazó. Dios conocía, hermano. Tuvo misericordia. Y no quiso que se perdiera la bendición José. Y envió al ángel. Pero José rechazó al Mesías. Entonces el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, fue rechazado aún antes de nacer. Él fue rechazado, hermano, despreciado. No solamente antes de nacer, después cuando ya nació, también fue rechazado y despreciado. ¿Por quién? La palabra dice que por reyes, por líderes grandes de gobierno. Herodes, un hombre conocido, rechazó al Mesías. No solamente al Mesías, sino su reinado del Mesías. Porque Herodes, cuando escuchó de los magos que venían del oriente para adorar al Mesías, al rey de los judíos, dice la palabra, que Herodes lo rechazó. ¿Por qué? Viene a mi mente muchas cosas, también a tu mente tal vez. ¿Cuáles? Miedo. Miedo de Herodes del Mesías, de un bebé que nacía. Sí, porque la palabra dice que él era el rey de los judíos, el Mesías. Y Herodes tuvo miedo de perder su reputación y su reinado. Tuvo orgullo. Herodes tuvo un orgullo que dijo, no puede haber nadie más que yo. ¿Qué va a pasar con mi descendencia? Herodes pensó en su descendencia, pensó en su fama, pensó en él mismo, no meditó en lo que los hombres le dijeron. No meditó en lo que la gente le dijo. Él es el rey de los judíos. Él hubiera podido decir, ¿cómo es esto? Explíquenme. Hubiera podido escuchar atentamente y hubiera podido glorificar al rey de reyes, que era el Mesías, que es Jesucristo. Pero no hizo eso Herodes. Él lo rechazó también, a tal grado que cuando vinieron los magos y le dijeron, ¿dónde nacerá? ¿Dónde está? Herodes le llamó a los hombres religiosos y les dijo a ellos, indagando es la palabra con ellos, ¿dónde nacería el Mesías? Le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por los profetas. Herodes le dijo a los magos, vayan y búsquenlo, para que también yo vaya y le adore. Pero era mentira, porque la intención de su corazón no era adorar al Mesías, no era adorar al bebé que iba a nacer.
El corazón de Herodes era aniquilar a ese bebé, era matar a ese bebé. ¿Por qué? Porque era, hermano, era un reto para ese rey. Era, hermano, un reto. ¿Cómo que otro rey? Si solamente yo soy el rey, decía Herodes. No hay otro rey, soy el rey, yo, y mi descendencia va a seguir la línea de mi sangre. Otro rey, mi descendencia mía, decía Herodes, mi hijo, los hijos de mis hijos, pero no otro rey. Y quiso matar al Mesías. Mandó matar a todos los niños alrededor de menos de 2 años para abajo, lo mandó a aniquilar a todos Herodes. ¿Por qué? Por temor, por envidia, por celos. Porque tenía celos Herodes. Tenía envidia del Mesías, del rey, señores, que nacería en ese tiempo. No solamente José rechazó al Mesías, no solamente Herodes rechazó al Mesías, pero también las multitudes lo rechazaron al Mesías, porque la palabra muestra, hermano, que gente lo rechazó. ¿Cuáles? Los hombres a los cuales Herodes llamó para reunirlos, dice la palabra que eran fariseos y sacerdotes. Y les dijo, lea conmigo, capítulo 2, verso 4, verso 3, verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos? Dicen los magos, que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. ¿Dónde nacería? Dicen ellos, en Belén de Judea. Aquí no le preguntó a los fariseos y a los sacerdotes. Escúcheme. La palabra muestra que no solamente Herodes, pero los hombres que se reunían con él sabían, conocían la historia, pero no sabían, hermano, con la sabiduría celestial, porque no estaban listos para esperar al Mesías. No solamente esos hombres lo rechazaron, pero imagínense la gente cuando María y José iban caminando hacia Belén y estaban buscando lugar donde hospedarse. Tocaban las puertas. No hay aquí. Tocaban las puertas. No hay aquí. ¿Sabe por qué no había? Porque la palabra muestra más adelante en el libro de Lucas que hubo un edicto que todos los hombres de la ciudad fueran para ser empadronados. Un censo. Y mucha gente subía a esa ciudad. Imagino que se llenaban los lugares donde había habitaciones para que la gente se hospedara. Pero el mesonero no halló lugar para José y María. No había lugar en esa área, dice la palabra. Por eso el rey, el Mesías, nació en un pesebre. Hablamos del pesebre y pensamos, ¿sería de esta manera? ¿Tendría un huevo en la punta? Hermano, la palabra no muestra cómo era el pesebre, no tenemos fotografías cómo era, pero sabemos que nació en un pesebre porque la palabra dice, en un pesebre nació el Mesías, y fue rechazado por José, fue rechazado por Herodes, por el mesonero, por los religiosos, fue rechazado por mucha gente. El Mesías cuando era niño fue rechazado y despreciado el Mesías, no solamente cuando era niño, sino cuando era joven también fue despreciado el Mesías. Cuando era adulto fue despreciado el Mesías. ¿Por qué? La palabra muestra cuando era adulto que fue despreciado y rechazado el Mesías. ¿Cómo es eso, pastor? El Mesías fue rechazado a una edad adulta por su familia, sus propios hermanos. No creían en él. No creían que él era el enviado. No confiaban en él. No solamente su familia, pero los de su ciudad no confiaron en él. Los de la ciudad donde él creció no confiaban en él. Cuando Jesucristo predicaba en las calles, él ministraba las sanidades, los milagros, los prodigios, es la palabra que la gente recibía la bendición. Pero cuando llegó a su ciudad natal, donde él nació, es la palabra, que no le creían. Y Jesucristo dijo que no recibían por ignorancia.
No quisieron recibir los milagros de Jesús. La palabra hizo algunos milagros solamente en su tierra por la falta de fe, porque la gente decía: ¿qué no es ese el hijo del carpintero, José? ¿Qué no es ese el hijo del carpintero? Que lo conocemos por ignorancia. No le reconocían como el hijo de Dios. No solamente lo rechazó la familia, y no solamente lo rechazó la gente de su vecindario, de su ciudad, pero también lo rechazó los líderes de gobierno en ese tiempo. ¿Quiénes lo persiguieron al Mesías? ¿Quién se lavó las manos para entregarlo? ¿Pilato? ¿Quién estaba de líder de gobierno en ese tiempo? ¿El César y muchos otros? Lo rechazaron también a él cuando era adulto, al Mesías. Lo rechazaban a Jesús porque es el Hijo de Dios. No solamente la familia lo rechazó, no solamente lo despreciaron, no solamente los de la ciudad ni los líderes de gobierno, también las multitudes lo rechazó al Mesías. Cuando él venía y él hablaba, hermano, déjeme decirle, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los religiosos lo rechazaban, y ellos mismos, esos hombres perversos, instaban a otra gente a no creer en el Mesías, y mucha gente lo rechazó, a tal grado que lo perseguían, lo querían matar. Hubo hombres que hacían pruebas para él, querían tentar al Mesías, querían encontrar alguna falla, y lo buscaban. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Que era que cayera Jesús. Maestro, ¿es bueno pagar los impuestos al César? Esperaban que dijera: no. Quería que cayera Jesús en las trampas. La gente lo rechazó, hermano. Las multitudes lo rechazaban al Mesías, porque así estaba escrito, hermano. Por la ignorancia del corazón de la gente, por la abundancia de maldad y malicia. No que Dios no sabía, pero esa era la consecuencia de la desobediencia del hombre, que no entendía las cosas del reino, por eso lo rechazaban. ¿Quiénes lo mataron al Mesías? ¿Quién lo crucificó al Mesías? Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, gritaban ahí en las calles: este hombre es blasfemo, este hombre va en contra de nuestra doctrina. Y lo perseguían al Mesías. Fue rechazado el Mesías, hermano. Cuando era bebé y cuando era adulto, fue rechazado por mucha gente. Muchos lo rechazaban y lo juzgaban y lo criticaban, pero así estaba escrito, que él iba a ir a la cruz y morir por ti y por mí y por nuestros pecados. Pues déjame decirte otra cosa también. No solamente fue rechazado cuando era niño y cuando era adulto, pero es rechazado hoy en día el Mesías. ¿Cómo es eso, pastor? Exactamente hoy en día el Mesías es rechazado en este tiempo. ¿Por quién? Por sus escogidos. ¿Perdón, pastor? Por los hombres y mujeres que dicen ser parte del reino de Dios. Por su familia. Como lo mira el Señor. Hay muchos creyentes hoy en día. Hay iglesia del Señor hoy en día, que es el nombre de iglesia del Señor, que está haciendo lo que le da la gana, hermano. Está rechazando al Mesías de muchas maneras. Lo ignora, hermano. Ignora la celebración. Ignora, hermano, honrar al Señor como debe de ser. Lo ignoran. Hay creyentes hoy en día que se dicen ser cristianos, que viven como les da la gana. Viven en pecado, en malicia, hermano, en pensamientos erróneos. Viven en idolatría. Viven, hermano, haciendo lo que les da la gana y no honrando a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, escúcheme. El Mesías es rechazado hoy en día también por la misma familia, el cuerpo del Señor Jesús. Los incrédulos es otra cosa, pero por el pueblo del Señor. Se repite la historia, hermano. Desde miles de años atrás, Jesús rechazado por su familia, José, y por sus hermanos cuando era adulto. Y hoy por los escogidos, que son llamados a ser escogidos. ¿Por qué, pastor, dice eso? Porque he visto con el cuerpo ojos, hermano, gente que no glorifica al Señor como debe de ser. Hay, hermano, escuelas, que son escuelas llamadas cristianas, de nombre cristiano,
Y en la semana están trayendo hombres vestidos de Santa Claus dentro de la escuela con bolsas de regalos, dando regalos a los niños diciéndole feliz Navidad porque es el día de Santa Claus. Hombres vestidos de Santa Claus diciendo que la celebración de Navidad es Santa Claus dando regalos a la gente. No solamente escuelas, hermano, estaciones de radio, que son conocidas como radios cristianas, abundando en Santa Claus por aquí, Santa Claus por allá, Santa Claus va a estar en tal lugar, en la radio va a estar Santa Claus y todo es Santa Claus, hermano. ¿Y qué significa eso? Es opacar el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento del Mesías. Por eso hoy en día hombres y mujeres están, hermano, abandonando los principios bíblicos, se están enredando en los negocios de este mundo, hermano, porque Jesucristo hoy es rechazado aún por los escogidos, hermano. Déjeme decirle, pastor, eso es rechazar, eso es participar, hermano, con lo que no es bíblico. Rechazar. Desde el principio, antes de nacer, familia le rechazó, hasta ahorita la familia del reino de Dios le ha rechazado el Padre Santo. Los líderes del gobierno rechazaron antes, también hoy le rechazan en estos días, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque ¿qué líder del gobierno hoy, sus presidentes, están honrando al Mesías o el tiempo del nacimiento del Mesías? No hay, hermano. En la nación de Estados Unidos, hace 4 años y medio que no se celebra una celebración navideña. Yo no he escuchado. Cuando estaba el presidente Bush, él celebró una celebración navideña. Él presentó en la Casa Blanca tiempo especial de honrar el Día de Oración Nacional. Invitó gente de fuera a la Casa Blanca, pastores, a orar un día por toda la nación en la Casa Blanca. El día de la celebración de la Navidad, nacimiento del Mesías, él permitió organizar una celebración, hermano, para reconocer que el Mesías vino y nació en un pesebre. Pero desde ese entonces hasta ahora no he escuchado nada. No solamente en esta nación, pero en varias naciones. ¿Qué gobierno honra de tal manera al Mesías? No hay, hermano. ¿Qué gobierno honra? No, ¿por qué? Porque viene primero la reputación, viene primero el qué dirán, viene primero cómo me van a ver. Yo soy un presidente religioso, yo soy un hombre de esto, yo soy un hombre del otro. ¿Por qué? Porque se repite la misma historia desde pequeño, desde adulto, y hoy en día el Mesías es rechazado, hermano. Se repite la historia. Otra cosa más, por los líderes religiosos, hoy se repite la misma historia. El Mesías es rechazado hoy en día, no solamente por los líderes de gobierno, pero por los líderes religiosos, los hombres que deberían de ser los que dirigen la casa del Señor, están, hermanos, mal representando al Señor. ¿Por qué? Porque no le honran como debe de ser. Hacen celebraciones durante todo el año, hermano, y el día principal de honrar el nacimiento del Mesías lo toman como si fuera un día más, hermano. Porque todo el año celebran fiestas que no honran a Dios, que no glorifican el nombre del Señor. Y se está opacando cada vez más la celebración del nacimiento del Mesías. Hoy en día la multitud lo rechazan, hermano, déjeme decirle. Hoy en día la gente rechaza al Mesías, no solamente antes, pero hoy lo rechaza la gente hoy en día. ¿Cómo? Con sus celebraciones vanas y paganas y malas. Gente busca celebrar la Navidad hoy en día solamente un pretexto para emborracharse, para reunirse, para hacer lo malo, un pretexto para hacer una fiesta de 2 o 3 días. ¿Pero qué? Pero sin la intención correcta del nacimiento del Mesías. Sin el Mesías no hay celebración, escúcheme. Sin el bebé nacer en un pesebre no hay celebración de la Navidad de ningún grado. Porque no es así. Sin el Mesías se acabó la celebración. Hoy se repite la misma historia, hermano. Año tras año, el Mesías siendo rechazado, despreciado. ¿Hasta cuándo va a entender la gente que tenemos que honrar al Mesías, al Hijo de Dios? Tenemos que honrar a Dios, porque para esto Dios ha subido al mundo. ¿Para qué? Para nacer en un pesebre y darle la salvación a la humanidad, darle la entrada al Padre a través del perdón por los pecados en la cruz. Para eso vino el Mesías. Y lo que celebramos hoy en día es eso, el nacimiento
Lo presentamos en un pesebre. Vamos a hacer la semana que entra una presentación especial. Por favor, venga y invite más gente. Y lo hacemos solamente para que la gente recuerde que sí sucedió algún día. Para que los niños aprendan que así fue como el Mesías vino al mundo. Para que la gente reconozca que el Mesías sí pasó como la palabra dice. Para eso es la recordación de estos días. No solamente para adornar las casas con luces. No solamente para poner los árboles de Navidad. No solamente para dar regalos. Es para reconocer el día especial. Hoy lo anunciamos. Celebren con alegría y con gozo. Pastor, pero qué mala noticia nos da, pastor. Puro rechazar al Mesías. Puro despreciar al Mesías. O sea, la verdad, hermano. Puro rechazo y desprecio al Mesías. En todos lados. Pero hay buenas noticias también, hermano. Hay buenas noticias. ¿Sí, pastor? Sí, hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque no solamente el Mesías fue rechazado, pero también el Mesías fue recibido. ¿Quiénes lo recibieron, pastor? Vamos a la historia. La palabra dice que el ángel habló a José y le dijo que recibiera a María. María recibió la bendición de Dios. Cuando el ángel vino y le habló, María, no temas. Vas a concebir del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Dice María. La palabra muestra que sí, María recibió. A ella no le importó el desprecio ni el rechazo. A ella no le importó el que dirán. A ella no le importó el que me van a juzgar que estoy embarazada. A ella no le importó que me van a rechazar. A ella no le importó nada. Ella procuró por su bebé y procuró por honrar a Dios. Y salió y fue a visitar a su parienta Elizabeth y le dijo las buenas noticias. Le dijo: engrandece mi alma al Señor mi Salvador, dice María. Pero María recibió la noticia buena y recibió al Mesías y fue bendecida, dice la palabra. Simeón recibió al Mesías. Cuando le fue revelado que iba a morir de que nacía el Mesías, recibió la bendición. Lea ahí la palabra en los evangelios. Dice la palabra: cuando Jesús nació y se trajo para ser presentado en el templo, ahí viene Simeón, un anciano ya de edad avanzada. Y viene Simeón y mira al Mesías y dice: oh Señor, gracias, porque he visto tu promesa cumplida. Ahora tu siervo, dice, puede morir en paz, tranquilo. Mira qué bendición, hermano. Ese hombre creyó a Dios, aún sin ver al Mesías. No solamente Simeón, pero los magos del oriente. Dios les reveló a ellos, hermano, que vendría el Mesías, el rey de los judíos. Y una estrella los guió hasta el lugar donde iban a nacer. Pues los magos recibieron la palabra de Dios. La revelación especial recibieron y vinieron caminando buscando el lugar, preguntando dónde nacería el Mesías, hasta que lo encontraron. Llegaron delante del Mesías cuando estaba un bebé ahí pequeño. Dice la palabra que se postraron delante de él y le dieron regalos: incienso, oro y mirra. Mira qué bendición, hermano. No solamente María, Simeón, y no solamente los magos recibieron, pero también las multitudes, hermano, le recibieron al Mesías. También las multitudes, hermano, sí, los pastorcillos. ¿Cuántos eran? Claro, no dice cuántos eran. Dice que eran pastorcillos, pastoreando sus ovejitas. Los ángeles vinieron, le dijeron: les doy noticias de gran alegría y gozo, que hoy nos es nacido el Salvador. Vayan y anúncienlo. Así hicieron. Ellos recibieron al Mesías. Lo recibieron al Mesías y dice la palabra que fueron a buscar hasta el lugar, lo vieron y estuvieron contentos de alegría y comenzaron a anunciar a otra gente. Ellos recibieron al Mesías cuando era niño. Simeón, María, los magos, los pastorcitos y las multitudes que lo recibieron también, hermano, cuando era pequeño. Cuando el Mesías era adulto, también hubo gente que lo recibió, hermano, que lo apreció y que lo valoró. Hubo gente que se preocupó por el Mesías. ¿Quiénes? Sus discípulos, sus seguidores del Mesías. Lo seguían a donde él iba. Dejaron todo por servir al Señor Jesús y lo siguieron al Mesías cuando era grande. No solamente los discípulos,
Pero la multitud le seguían. Jesús predicaba la palabra y la gente le seguía desde la palabra. Estaban desde la mañana hasta la noche siguiendo al Mesías donde quiera que iba, porque hablaba desde la palabra como quien tiene autoridad. Jesucristo dijo: yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas. Y la gente escuchaba la voz y seguía al Mesías. Hubo gente que recibió al Mesías, hermano. Hubo gente que le creyó. Incluso, déjame decirte, hermano, aún estando en la cruz, colgado Jesús ahí para morir, hubo una presentación especial, hermano, ahí. Alguien que le rechazó y alguien que le recibió. ¿Recuerda la historia? Mira qué especial es esto. Un ladrón le rechazó, dijo: ¡ja, ja, ja! Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Salva a ti mismo y también a nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el otro hombre de este lado dice: cállate, cállate. Tú y yo somos juzgados justamente porque somos malos. Somos castigados justamente. Pero Él es castigado injustamente. Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le dice: vea la fotografía. Alguien que le recibió, alguien que le rechazó. ¿Ves la fotografía? Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuche, hermano. Se repite la historia, hermano. Hay un remanente que le honra a Dios. Hay un pueblo que le busca, que le honra, que le glorifica. Hay un pueblo que busca honrar y glorificar, hermano. Y entre ellos, hermano, hubo gente que le recibió en ese tiempo. Cuando era pequeño, cuando era adulto. Y hoy en día hay gente que le recibe también hoy en día. ¿Sí, pastor? Sí, hermano. ¿Quiénes son esos? La gente que le recibe hoy en día es los verdaderos hijos de Dios. Los que reconocemos el verdadero significado real de su venida y le amamos y le honramos y le glorificamos. Hoy en día la gente que le glorifica es la misma gente, hermano, que le reconoce, que le honra. Somos tú y yo los escogidos de Dios. Es aquel hombre y mujer que reconoce que ha sido llamado a vivir una vida apartada para servir y honrar a Dios. No es aquel hombre que es llamado, dice la palabra, que tiene un pie acá y después da media vuelta y va a hacer lo malo. No. Es el hombre o la mujer que entiende que es llamado a ser hijo, hija de Dios y comienza a vivir una vida que honra a Dios. Hoy en día los que le honran al Mesías son aquellos que le han entendido, han reconocido, hermano. ¿En dónde te encuentras tú este día? ¿Eres de los que le rechazan y le desprecian? ¿O de los que le honran y le glorifican, hermano? Porque la historia se repite. Vez tras vez se repite la historia. Hay gente que le rechaza y le desprecia. Y hay gente que le honra y que le sigue. ¿Dónde estás tú en este día? ¿Eres de los que le honra y le sigue? ¿O de los que le rechaza y le desprecia? Otra vez estás en medio. A veces le rechazas y a veces le sigues. La palabra dice que no puede ser tibio, no puede estar en medio. O le desprecias y le rechazas y haces una vida de pecado, maldad, desobediencia y vas a hacer lo que te da la gana, te emborrachas, pecas, haces lo que te da la gana. O te decides y brindas la línea y le honras y lo glorificas. Buscas en su palabra el alimento para poder vivir, te apartas de lo malo y comienzas a honrar a Dios. O te decides, hermano, porque no puedes estar en medio, es la palabra. O eres del Señor o no eres del Señor. Porque la palabra dice que en los últimos días le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. El Señor va a decir: apartado de mí, hacedor de matar, al fuego eterno, porque nunca te conocí. No que nunca escuché de ti, pero nunca hubo una relación verdadera, especial conmigo. Mi pregunta es: ¿qué tanto
amas al Señor? ¿Qué tanto deseas seguirle y honrarlo? Pues comencemos a honrar al Señor si no lo estás haciendo. Decídete a celebrar estas fiestas con el motivo correcto y con la intención correcta. Porque dentro de tu corazón, ahí comienza, como dice el hermano Juan, no son los instrumentos, no es el sonido tal vez, pero es tu corazón. ¿Cómo adoras al Señor? ¿Cómo le alabas? Te digo la misma cosa. ¿Cómo honras a Dios? No es el pesebre, hermano. No es el pesebre que quedó un poquito feo, un poquito bonito, no es el pesebre. Es lo que representa el pesebre. No es las cortinas o cómo fue creado el pesebre en ese tiempo, lo que representa el pesebre. No es la cruz de madera, que está hecha una madera de pino o caoba, no sé. Pues no es la cruz, es lo que representa la cruz, que ahí murió Jesús por ti y por mí. No es la tumba, sino lo que representa la tumba, que ahí murió Jesús enterrado y resucitó de esa tumba. La pregunta es, ¿cómo honramos a Dios? Pastor, ¿qué hago? Celebra con gozo y con alegría. Celebra estos días con alegría y sencillez de corazón. Alguien llamó a la radio por teléfono y dijo, yo tengo una pregunta, sí. ¿Qué en estas fechas de diciembre se festejaba? Vamos al calendario antiguo y se celebraba una celebración pagana para un Dios pagano y esto y lo otro. Y por los cristianos celebran también las fechas. Ese hombre sabio contestó sabiamente y dijo, no es el día exactamente 25 que nació, o 24 que nació Jesús el Mesías, no. Pero tomamos esta fecha especial. Bueno, tomaron esta fecha los padres, los que iniciaron esa fecha con el propósito específico de decir, sí, el Mesías nació en un pesebre. Y para probar y para anunciar que el Mesías es el Dios poderoso, que comparado con este Dios pagano de ustedes no es absolutamente nada. Entonces era para sobretomar la autoridad sobre ese Dios pagano, porque no es nada delante del Mesías, para mostrar el señorío del Mesías. No es la fecha, no es que fue en diciembre o en enero o en noviembre, es que el Mesías vino al mundo y nació en un pesebre y no se quedó en el pesebre como un bebé ahí. Creció, anunció el reino de Dios, fue a la cruz, murió, a la tumba, resucitó y ascendió a la diestra del Padre y está ahora intercediendo por ti y por mí. Ese es el verdadero significado, hermano. Y eso anunciamos nosotros. Como hijos de Dios, anunciamos que Cristo vive. Amén. Si Cristo vive, den un aplauso, Señor.